Un organismo vivo es cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar material genético, incluyendo a los organismos estériles, a los virus y a los viroides. El material genético está compuesto por moléculas, ADN o ARN, que contienen la información necesaria, es decir, genes, para la síntesis de proteínas específicas. Es así que las proteínas son el producto final de la expresión de un gen que llevan a cabo todos los procesos esenciales de los seres vivos, es decir, del metabolismo celular. En las últimas décadas, investigadores en biotecnología han descubierto y desarrollado técnicas para intercambiar fragmentos de ADN entre plantas, animales, bacterias y otros organismos. La llamada tecnología del ADN recombinante permite combinar fragmentos de la molécula de ADN de dos o más fuentes diferentes o de regiones diferentes del genoma. Esto abre la posibilidad de insertar genes que codifican características útiles de un organismo a otro, rompiendo las barreras de la reproducción. Esta tecnología es posible, entre otros factores, por el uso de enzimas de restricción, que son proteínas que pueden cortar el ADN en sitios específicos de reconocimiento. El proceso de transferir ADN de un organismo a otro se llama ingeniería genética. En principio, si un organismo tiene algún carácter deseable y determina cuál es la región del ADN que se lleva a cabo la codificación de dicho carácter, este puede ser transferida a otro organismo que no la tiene, una planta o un animal que ha sido modificado por ingeniería genética y que contiene ADN de una fuente externa a su propio genoma. Es llamado organismo transgénico u organismo genéticamente modificado. La transferencia de ADN se puede realizar por métodos físicos y biológicos como la inyección directa de ADN en las células, la electroporación y el bombardeo de partículas, también conocida como biobalística, y la inserción de ADN en bacterias o virus especialmente modificados que llevan el ADN insertado a las moléculas blanco. La ingeniería genética se utiliza en la producción de fármacos, en terapia genética y en el desarrollo de plantas, microorganismos y animales transgénicos para diversos usos en la agricultura y la industria. El número de productos modificados genéticamente está creciendo rápidamente. Las primeras investigaciones y aplicaciones de la biotecnología moderna, que surgen con la capacidad de manipulación genética de los seres vivos, se encaminan fundamentalmente en el sector salud. La insulina humana es uno de los primeros productos transgénicos que se usan para el tratamiento de los enfermos de diabetes. Este regula los niveles de azúcares en la sangre. En este caso, los organismos receptores que se producen son bacterias transgénicas a las que se les inserta el gen humano que codifica para la insulina. Otros ejemplos en este campo corresponden a la producción de la hormona del crecimiento humano y a la eritropoyetina, una hormona que aumenta la producción de hematocitos. El anticoagulante AT-RIN, usado para reducir el riesgo de coágulo durante operaciones quirúrgicas. Se extrae la leche de cabra modificada genéticamente. Asimismo, la vacuna contra la hepatitis B se produce con levaduras a las que se le ha insertado un gen para producir el antígeno HBsAg presente en la envoltura del virus de la hepatitis B. También hay plantas de tabaco que expresan proteínas de virus y son usadas para el desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades tan letales como el ébola. Actualmente en nuestro país rige la ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un periodo de 10 años. Esta ley es conocida como Ley 29811. Esta establece la moratoria de 10 años que impide el ingreso y producción en el territorio nacional de organismos vivos modificados con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente. Este también busca fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa que permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación del ambiente de organismos vivos modificados. De esta ley se excluyen los organismos vivos modificados destinados al uso en espacio confinado para fines de investigación, los organismos modificados usados como productos farmacéuticos y veterinarios que se rigen por los tratados internacionales
de los cuales el país es parte y normas especiales, y los organismos modificados y o sus productos derivados importados para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento. Los organismos vivos modificados excluidos de la moratoria están sujetos al análisis de riesgo previo a la autorización de su uso y a la aplicación de medidas para la evaluación, gestión y comunicación de riesgo, de conformidad con el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología. Asimismo, tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, la Ley 27-10-4, también llamada Ley de Bioseguridad. Esta regula todas las actividades relacionadas con los organismos vivos modificados. Esta ley tiene como objetivo proteger la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica, promover la seguridad en la investigación y en el desarrollo de los organismos vivos modificados, regular, administrar y controlar los riesgos derivados del uso confinado de la liberación de organismos vivos modificados, regular el intercambio y la comercialización de los organismos vivos modificados, tanto dentro del país como con el resto del mundo. La presente ley excluye a las actividades con el genoma humano a todo tipo de vacunas aplicadas a seres humanos, a los organismos cuya modificación genética se obtenga a través de técnicas convencionales y métodos tradicionales, tales como la fertilización in vitro, la inducción de poliploidías, la mutagénesis, entre otras, siempre y cuando no impliquen la manipulación de moléculas de ácido nucleico por ingeniería genética. En el 2002 se aprobó su reglamento por Decreto Supremo número 108/2002 PCM. Aquí se establece a los 3 sectores competentes en materia de bioseguridad: el Instituto Nacional de Innovación Agraria en temas agrarios, el Viceministerio de Pesca y Acuicultura en temas pesqueros y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) en temas de salud. Asimismo, se designa al Ministerio del Ambiente como la instancia de coordinación intersectorial en materia de bioseguridad y el punto focal nacional de Protocolo de Cartagena. Por otro lado, el Decreto Supremo número 011/2011 AG dicta normas sobre seguridad de la biotecnología en el desarrollo de actividades con organismos vivos modificados agropecuarios o forestales y o sus productos derivados. En el artículo 5 se designa temporalmente al Laboratorio de Detección de Organismos Vivos Modificados del Instituto Nacional de Innovación Agraria como el Laboratorio Oficial de Detección de Organismos Vivos Modificados del sector agricultura, que actuará como referente para los procesos de detección, identificando y cuantificando los organismos vivos modificados a nivel nacional en materia de productos agropecuarios y forestales. Asimismo, este laboratorio ha sido encargado de realizar las certificaciones para los materiales agropecuarios de exportación que requieran un análisis de presencia de organismos vivos modificados, tanto acredite sus competencias para actuar como laboratorio de referencia y o certificador de organismos vivos modificados del sector agricultura. ¿Cuáles son los cuestionamientos? Una preocupación relacionada con la introducción de los organismos biomodificados, en específico de los llamados transgénicos, en la agricultura ha causado variedades como la erosión que potencialmente puede sufrir la biodiversidad del germoplasma del cultivo. La introducción de estos organismos modificados solo disminuiría la diversidad genética del cultivo si la presión de selección a favor de las plantas transgénicas fuera muy intensa. Entre los factores que determinan cuál será el destino de un híbrido entre un cultivar transgénico y sus parientes silvestres, la transferencia horizontal de transgenes a organismos como bacterias y virus se considera como un riesgo potencial que estos pueden adquirir caracteres que afectarían sus interacciones con otros organismos, en particular con los humanos. La transferencia de los genes marcadores que comúnmente confieren resistencia a un antibiótico a bacterias nocivas se ha planteado como un riesgo a la salud humana. En principio, muchos de los procesos relacionados con la preparación de alimentos normalmente desnaturalizan y destruyen el ADN y las proteínas. Si ocurriera que la secuencia particular se confiere la resistencia al antibiótico se mantuviera intacta durante un procesamiento del alimento, sería difícil visualizar también que se conservara durante los procesos normales que involucran la digestión. En consecuencia, esta cuestión tendría que ser asimilada por alguna bacteria,
de las que cohabitan en nuestro sistema digestivo para después ser transmitida a una bacteria dañina. Otros riesgos que se han asociado con los organismos genéticamente modificados es que pueden causarle daño a insectos benéficos o especies que no se puedan controlar, y esto disminuir la biodiversidad y alterar en diferente medida las comunidades bioéticas y los ciclos biológicos. Resulta evidente la importancia de realizar monitoreos sistemáticos y caracterizar la diversidad que rodea a los cultivos convencionales para evaluar si hay cambios en esta, asociados a la introducción de variedades transgénicas. De alguna manera, deben estudiar el nivel genómico, procesos como disrupción genómica, inserción aleatoria de genes e inestabilidad genómica asociada a la introducción de construcciones transgénicas. En la mayoría de los transgénicos que se producen actualmente se combinan genes de organismos en dominios diferentes, sin mencionar que los promotores comúnmente utilizados vienen de virus, que no se han asignado a los dominios que incluyen en la vida celular del planeta. Adicionalmente, y desde otra perspectiva, parte de la gran controversia que reconoce o que rodea a los organismos genéticamente modificados está relacionada con el hecho de que son, en su gran mayoría, las grandes transnacionales las que tienen la capacidad de desarrollar y comercializar estos organismos genéticamente modificados. En este sentido, se cuestiona si los organismos genéticamente modificados que estas empresas han desarrollado hasta la fecha, en su mayoría transgénicos resistentes a herbicidas y plagas, respetan un beneficio para los consumidores o para los agricultores de países en desarrollo con distintas prácticas de manejo y con necesidades muy diferentes. Asimismo, también se plantea que los organismos genéticamente modificados podrían ser utilizados como arma biológica. Es posible construir organismos genéticamente modificados que pudieran tener impactos negativos en la salud humana, animal y vegetal. Estos organismos modificados genéticamente no pueden ni deben ni siquiera construirse. Ejemplos de este tipo pudieran ser las bacterias que normalmente viven en el intestino humano, a las que se incorporan genes productores de toxinas que afectan la salud, como la toxina del botulismo o del cólera. A nivel de las plantas, un ejemplo podría ser la utilización de genes terminadores o virales que impidan la germinación de las siguientes generaciones de semillas, ya que estos genes pudieran transmitirse a otras plantas generando daño. De cualquier manera, el uso de los organismos vivos modificados deben hacerse con una seria evaluación de los riesgos que puedan representar para el medio ambiente, la diversidad y la salud humana.